En el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca nos preguntamos, ¿qué está pasando en América Latina? Y para saberlo, se lo preguntamos a expertas y expertos en la región para compartirlo con ustedes. Gracias por acompañarnos. Colombia acaba de cerrar uno de los procesos electorales más intensos en años recientes. Abelardo de la Espriella, candidato de derecha del Movimiento Defensores de la Patria, se impuso en segunda vuelta al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, en un resultado extremadamente ajustado. El presidente saliente, Gustavo Petro, cuestionó los resultados, generando una tensión institucional que marcó el cierre del proceso. Para entender qué significa este cambio político, qué se debatió en campaña y hacia dónde va Colombia, nos acompañan Javier Duque, de la Universidad del Valle, Laura Wilsotero, de la Universidad de los Andes, Laura Gamboa, de la Universidad de Notre Dame, y José Manuel Rivas, de la Universidad de Salamanca. Soy Nicolás Miranda, investigador del Instituto de Iberoamérica y profesor del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca. Gracias por acompañarnos. Colombia acaba de vivir un vuelco político significativo. Le pedimos a Javier Duque que nos explique qué factores podrían explicar este cambio político. Pues básicamente se trata primero de unas elecciones inéditas, históricas por varios sentidos, pues fueron las más competitivas en toda la historia del país. En segundo lugar, primera vez que se enfrentan un outsider con alguien de izquierda. En tercer lugar, cambió el péndulo del poder. El giro a la izquierda que se dio y que se venía dando en Colombia se modificó parcialmente con un muy apretado triunfo de la extrema derecha. ¿A qué se debe el triunfo? La pregunta central. A varios factores. Primero, por la agregación de votos. El sistema de partidos es muy fragmentado. Tiene 32 partidos, de los cuales 15 tienen representación en el Congreso. Y sin embargo, solo hubo un candidato partidista que pasó a la segunda vuelta. El otro candidato venía de afuera, pero venía de afuera con vínculos adentro, una especie de cruce de outsider-insider. Venía de afuera, pero logró que todos los partidos de derecha que no tenían candidato o que fueron tempranamente derrotados se agregaran. Entonces, ese imán atrajo metales, minucias, monedas, chatarra, muchas cosas se pegaron y en ese agregado lograron una apretada diferencia, un apretado triunfo de 248.000 votos frente a Iván Cepeda. Primer factor entonces, la agregación. Segundo factor, no es un voto castigo de ninguna manera porque la izquierda obtuvo mucho más votos que las elecciones pasadas. Si hubiese sido un voto castigo, el pacto histórico no hubiera obtenido la mayor bancada en el Congreso, no hubiera pasado a segunda vuelta y no hubiera estado a punto de ganar las elecciones en balotaje. Entonces no hubo tal voto castigo. Sí, hubo dos políticas que pudieron haber movido a sectores de clase media y media alta hacia el extremo de derecha. Primero, la política de seguridad. El programa de paz total no ha funcionado y no ha dado los resultados que se esperaban y el problema de seguridad en el país es grande. No es atribuible en su totalidad ni a este gobierno ni al gobierno central, porque hay alcaldías y gobernaciones que también tienen que ver con el orden público. Y además hay un acumulado histórico de muchos actores armados. No hay ninguno nuevo, pero sí se fortalecieron varios. Entonces eso disparó la inseguridad, no solo en la percepción, sino en los hechos. Y eso pudo haber movido. En segundo lugar, sí hay un estilo de gobierno muy personalizado en Gustavo Petro. Y eso conllevado a que no haya un control muy institucionalizado sobre muchas esferas del gobierno e hizo que se reprodujera la corrupción en algunas instancias, pocas, pero muy ruidosas. Entonces, muy ruidosas y amplificadas por los medios que pues no han aceptado con buenos ojos, digamos, ese cambio histórico en el país. Estos dos factores incidieron mucho para que la diferencia al final estuviera a favor del candidato. Un tercer elemento es si hay una fatiga con los partidos políticos tradicionales, incluso con la propia democracia colombiana muy deficitaria, y aparece alguien con un impulso
que además es una ola en toda América Latina, con el respaldo de Trump, con el respaldo de Milei, con el respaldo de Noboa en el Ecuador, una injerencia externa abierta y muy complicada, porque hubiera ganado Iván Cepeda, pues hubiese sido un gran lío también. Ese factor también incidió. Hubo mucho dinero en la campaña. En cuarto lugar, la campaña de Abelardo de la Espriella más que duplicó la de su oponente, y eso cuenta mucho en algunas regiones. Es evidente que hubo compra-venta de votos. En algunas regiones hay registros, hay denuncias, hay evidencias. Hasta dónde eso pudo haber incidido lo darán los datos y las indagaciones posteriores. En quinto lugar, De la Espriella irrumpió con un discurso que recoge mucha inconformidad de sectores empresariales, gremiales, que tienen un gran peso en el país. Y todos se alinearon de manera franca con el candidato, los ganaderos, los del agro, las asociaciones financieras, asociaciones de las industrias. Eso fue un alineamiento general. Y por último, una gran parcialidad de muchos medios de comunicación que aún mueven sectores importantes de la sociedad colombiana. En conjunto, entonces, esos 5 aspectos diría que fueron los que más incidieron para el triunfo, pero no para la derrota de la izquierda. La izquierda no fue derrotada, que es la paradoja. Un partido nuevo que en 2 ocasiones demuestra vocación de poder porque peleó la presidencia, que tiene la mayor bancada en el Congreso, que aumentó en 4 millones el votos sobre las elecciones, no fue derrotado. Perdió las elecciones, pero no fue derrotada como fuerza política. Además, es la única fuerza de oposición en el país. Y el país, de alguna manera, aparece como una imagen que yo no comparto mucho, fracturado en dos. Para aquellos que sostienen que hay polarización, que para mí no hay, que hay polarización, pues el país está partido en dos. No es así. Aparece que pues toda elección entre dos, pues es tautológico decir que produce polarización, pero es una polarización en los electores porque no hay sino 2 opciones. Pero polarización ideológica no hay, polarización de élites tampoco hay, polarización temática tampoco hay. Toda elección se juega también en el terreno de las ideas y los mensajes. Laura Wilsotero, ¿cuáles fueron los principales temas que estructuraron la campaña electoral colombiana? Pues a ver, yo creo que fue una campaña marcada por un tema fundamental que tiene que ver con uno que siempre ha estado presente en las agendas de las candidaturas presidenciales en Colombia, pero que en los últimos años había dejado de ser el más importante y vuelve otra vez al ruedo un tema que tiene que ver con la seguridad. Entonces, ese fue un tema muy importante en la agenda de las campañas de los 2 candidatos que estuvieron enfrentados hasta el final, pero también de los otros candidatos que estuvieron integrando la campaña durante la primera vuelta, antes de que se llegara a la ronda final. Entonces, el tema de la seguridad pudo haber marcado mucho de lo que pasó en la campaña, sobre todo polarizando mucho tanto a los votantes como a los candidatos que estuvieron compitiendo. Sabemos que fue una campaña en la cual la polarización entre un candidato de izquierda que estaba recogiendo las banderas del gobierno que se está terminando actualmente, el primer gobierno de izquierda, se enfrentó a un candidato, el que ganó de la derecha y quizás de la ultraderecha, que es algo que nos estamos arriesgando a decir los analistas, pues estuvieron confrontados, y uno de los temas nuevamente que giró en torno a esto tuvo que ver con esto, el tema de la seguridad, en un ambiente en el cual se hizo un balance sobre el manejo de la misma, que sin lugar a dudas no es positivo, no es favorable, no es positivo lo que deja el gobierno que se va en este tema. Y este es un tema neurálgico en Colombia siempre, ¿no? El tema, pues, de la seguridad por la historia que tenemos, la historia política de un conflicto muy largo y la historia pues, reciente después del acuerdo de paz, de manejo de el posconflicto que no ha sido del todo exitoso, o sea, ha avanzado en algunos temas, no en otros, y el tema de la seguridad no ha sido en el que más se haya avanzado. Entonces, un gobierno de izquierda que propuso una política de Estado que llamó la paz total, fracasó en muchos de los aspectos que allí se estaban contemplando, hizo que nuevamente la población estuviera reclamando seguridad
durante la campaña política reciente. Entonces, digamos que ese fue un tema, sin lugar a dudas, importante, pero cuando me preguntas por temas de la agenda, podemos hablar de otros, pero yo creo que sin lugar a dudas, un tema, algo que marcó esta campaña, ya lo dije y lo vuelvo a repetir, fue la enorme polarización que hubo. El país dividido en dos, literalmente, y lo vimos también el día de la segunda vuelta cuando conocimos los resultados finales, en donde ganaron por escasísimo menos de un por ciento, un punto por ciento porcentual. Entonces, la polarización entre un país que, pues la izquierda y la derecha, en fin. Acá el centro estuvo un poco invisible o un poco desapareció durante esta campaña, básicamente el centro, a pesar de que en la primera vuelta quien representaba esto, los dos candidatos que representaban esto, sumaron entre los dos cerca de 1,5 millones de votos. Pero sin duda fue difícil pensar que esos terceros candidatos pudieran tener un poder real frente a quienes estuvieron en la contienda siempre más poderosos, que fueron Iván Cepeda, candidato de la izquierda, que recoge las banderas de Gustavo Petro, y Abelardo de la Espriella, que también es un fenómeno interesante porque es un líder que surge en respuesta también a una división dentro de la derecha, pienso yo, ¿no? Como que la derecha tampoco estaba muy consolidada y eso explica que la candidata que había sido elegida dentro de la consulta interna del partido no hubiera podido lograr una gran cantidad de votos que le permitieran pasar a la segunda vuelta. Y eso es resultado de una derecha dividida. Surge este líder en medio de una región que ha elegido líderes similares a él en sus agendas y en sus banderas con ideas de ultraderecha, lo cual lo respalda, pero además es respaldado por una población que también está atraída por un discurso como el que identifica a estos políticos o estas personas, este antipolítico como se definió durante la carrera, alejado de los partidos tradicionales y de la política tradicional. Entonces eso es interesante. Hay que ver qué va a pasar durante el gobierno, porque sin lugar a dudas, la ausencia de un partido que lo respaldara, pues tendrá sus consecuencias posiblemente en los temas de gobernabilidad. Las elecciones colombianas se desarrollaron en un contexto de fuertes tensiones políticas, con debates en torno a la consulta popular, la reforma laboral y la propuesta de asamblea constituyente de Petro. Pero, ¿es suficiente para hablar de una elección polarizada? Por eso, le preguntamos a Laura Gamboa, ¿hubo realmente polarización en estas elecciones colombianas? Creo que hay que distinguir entre polarización y ofertas electorales diferentes. Yo creo que en cierta medida sí hubo polarización en la medida en la que hubo mucho voto para que el otro no ganara. Y la percepción de que el otro, bien fuera Cepeda o bien fuera Abelardo, era una amenaza existencial para las personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay más polarización. No sé si tanta o más de la que ha habido en el pasado. Digamos, Colombia es un país en donde se mataba a candidatos presidenciales, entonces es difícil todavía comprender como las dimensiones. Creo también que hay ofertas diferentes. Y eso se vale en una democracia. De hecho, creo que es absolutamente fundamental en una democracia. Creo que una de las cosas que pasó un poco con el fin del proceso de paz y este gobierno de Gustavo Petro, es que por primera vez en la historia colombiana, o por segunda vez si contamos las elecciones del 2022, hay sobre la mesa visiones alternativas de cómo se debe manejar la economía, de cómo se debe pensar las pensiones, cómo se debe pensar la educación, la salud. Y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esto, pero creo que es importante que en Colombia pues haya visiones que cuestionen cosas que nosotros creíamos que eran credo, como por ejemplo que la estabilidad macroeconómica es lo más importante y no se puede sacrificar nunca. Pues eso puede ser cierto, pero creo que también es importante oír a las personas que dicen, no, pues hay ciertas condiciones, hay ciertos momentos y hay una visión alternativa de cómo podemos pensar esto. Entonces creo que ambas están ahorita o bueno, se vieron un poquito en las elecciones. En estas elecciones se enfrentaron liderazgos muy distintos, tanto en estilos como en perfil político. José Manuel Rivas, ¿qué tipo de liderazgos representaron de la Espriella y Cepeda y en qué medida eso pudo influir en el resultado?
Diría que en estas elecciones es más importante el liderazgo del actual presidente, todavía en funciones, Gustavo Petro, que del liderazgo de los dos candidatos sobre los que tenemos menos información. ¿Qué problema encuentro en términos de los resultados electorales? Que al tener un liderazgo tan fuerte y al no reelegirse, lo que ha generado Petro es una especie de vacío en el liderazgo y un problema de sucesión a la hora de buscar un nuevo líder para su movimiento. No fue fácil encontrar a un liderazgo alternativo a Petro y se encontró a Iván Cepeda, que tiene características muy contrarias a las que tiene Petro. Esto es muy habitual a la hora de buscar un sucesor a un líder carismático. Casi siempre quien sucede a los líderes carismáticos suelen ser líderes de poco perfil o de perfil bajo. En el caso de Cepeda es todo lo contrario a Petro. En general, a lo largo de su trayectoria política, ha mostrado una mayor adaptación a las restricciones del entorno, es una figura más bien institucional. También ha mostrado un alto grado de complejidad conceptual y se nota en unos discursos más elaborados, con una terminología más técnica, también debido a su formación de filósofo. Y luego la motivación es también justo lo contrario a Petro. Su discurso manifiesta que se motiva más en los problemas que en generar identidad de grupo, desconfianza hacia otros grupos. Y luego, para terminar, también quería mencionar el liderazgo del ganador de las elecciones, de Abelardo de las Prielas. Sobre esto no tengo tantos datos porque no he analizado mucho sus discursos. Lo que sí puedo percibir es que es un líder que se parece más a Petro que a Cepeda. Es un líder que se muestra autoconfiado, es un líder que muestra falta de complejidad conceptual en su discurso y también que está más centrado en motivar al grupo y a sus seguidores que centrar la motivación en los problemas. También frente a Petro veo una diferencia, es que la motivación al grupo va más a través de la desconfianza hacia otros grupos que a la apelación directa al grupo, aunque combina ambas cosas. No es casual que su movimiento se llame Firmes por la Patria, y se menciona el concepto de patria, que es un elemento aglutinador de grupo, pero también que constantemente durante su campaña se haya manifestado con un discurso maniqueo de los míos contra los otros y los otros son los enemigos, los guerrilleros, los grupos armados que hay que eliminar, etc. Observo un elemento de liderazgo muy interesante en De las Prielas, no estoy muy seguro todavía si muestra un liderazgo transformacional o carismático, esto se verá a lo largo de su presidencia, pero sí, ya en la campaña mostró una fuerte imitación de otros liderazgos de extrema derecha o de derecha radical en América Latina. Imitó mucho a Bukele en cuanto a la estética, también en cuanto al discurso de mano dura, imitaba a Milei en cuanto a un liderazgo un poco más estrambótico, haciendo un poco de show en las campañas electorales, en los discursos, en los actos públicos, y también se copió algunos aspectos de Bolsonaro, por ejemplo, el tema de la camiseta de fútbol, el utilizar los símbolos de la patria de manera partidista. Además, también ha utilizado una imitación en términos de discurso de las extremas derechas y de las derechas radicales europeas. Incluso recientemente, creo que en el día de ayer, en todo caso después de las elecciones, salió en unas declaraciones públicas con un discurso muy anti-inmigración, ¿no? Al estilo de cualquier líder europeo de extrema derecha. La duda frente al liderazgo de Abelardo de la Espriella es cuál será su elemento de restricción frente al entorno. De la Espriella llega a la presidencia con un programa que marca un giro claro respecto al gobierno saliente. Laura Gamboa, ¿qué podemos anticipar en términos del impacto de este nuevo gobierno sobre la democracia colombiana? Creo que depende un poquito de cómo definamos derecha radical, ¿no? Entonces, si la derecha radical es única y exclusivamente estos líderes que llegan con una serie de agendas, sobre todo conservadoras sociales, donde esa es la prioridad, pues de pronto Abelardo no encaja tan bien. Por el contrario, si pensamos esto como de una forma más coyuntural, yo creo que Abelardo sí encaja dentro de los líderes de derecha radical, en el sentido de que él se suscribe o comparte con otros líderes de derecha radical una serie de características, se suscribe como a esta red internacional de derecha, muy conectado como al tema de los tecnobros, como muy cercano como a esta configuración de líderes de tecnología que se han aliado con la derecha. Es una persona que tiene un discurso
de mano dura y, digamos, de alguna forma comparte algunos de las formas de hacer campaña que se han utilizado por líderes como Donald Trump, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta idea de aparecer como un líder genuino, entre comillas, simplemente violando una serie de normas sociales de comportamiento y cívicas de comportamiento. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, yo creo que Abelardo es un fenómeno muy colombiano. Es una persona que viene viene un poco como de la mano del uribismo, especialmente como del sector más paramilitar del uribismo en Colombia. Es un tipo que gana la campaña presidencial sobre todo con un discurso de mano dura, que es como un discurso muy tradicional de la derecha radical colombiana. Sí hay algunas menciones como a temas de valores de familia y eso, pero eso realmente es mucho menos importante que su discurso de mano dura a nivel de seguridad y eso es muy colombiano, digamos. Yo creo que esto es como hace parte, como fue el discurso con el que ganó Álvaro Uribe en su momento, fue un poco el discurso también con el que ganó Iván Duque también hace unos 8 años, y un poco el clivaje tradicional de la política colombiana. Creo que también es un fenómeno muy colombiano en la medida en la que viene en respuesta al primer presidente de izquierda en Colombia, que es, para bien o para mal, un presidente sumamente populista también. Entonces, un presidente con un discurso muy personalista, muy de conexión directa con la gente, mucho de ignorar como el sistema institucional e inclusive como manifestaciones de tendencias autoritarias como negarse a aceptar los resultados electorales, ¿no? Y entonces creo que eso como que entra a la mezcla. En cuanto a la probabilidad de una erosión democrática, yo sí creo que Abelardo de la Espriella representa un riesgo para la democracia, no necesariamente por sus políticas con las cuales puedo o puedo no estar de acuerdo, pero políticas públicas son políticas públicas, sino más bien por el estilo de hacer política que está ofrecida. Es un presidente que llega al poder diciendo que va a gobernar por decreto. Es un presidente que ha dicho públicamente que a la izquierda hay que destriparla. Es un presidente que se niega a aceptar la legitimidad de su oposición. Entonces, creo que esas son las cosas que a mí más me preocupan de una presidencia de Abelardo de la Espriella. Debo añadir que como lo que yo estudio son oposiciones, adicional a Abelardo de la Espriella, me angustia mucho lo que estoy viendo en la oposición colombiana, que es mucha ambivalencia con respecto a las instituciones, sobre todo de Gustavo Petro, pero en cierta medida también como una ambivalencia por parte del ex candidato a la izquierda, Iván Cepeda, por aceptar que perdió, aceptar la legitimidad del nuevo presidente y pensarse como una oposición a largo plazo, una oposición que ocupa una serie de curules, un número importante de curules en el Congreso, que tiene espacios institucionales que puede utilizar y que de pronto le toca repensarse para poder ganar elecciones pues, regionales en un par de años y de Congreso y presidenciales en 4 años. Entonces, creo que lo que más me angustia a mí es la combinación entre un gobierno que claramente tiene, un presidente que claramente tiene tendencias autoritarias y una oposición que yo no veo como muy bien organizada para montar una oposición institucional y democrática. Para cerrar, Laura Will Sotero, más allá del resultado electoral, ¿qué podemos esperar del gobierno de la Espriella en sus primeros meses y cuáles serán sus principales desafíos? El presidente que llega se enfrenta a un Congreso fragmentado. Esto no es nuevo en Colombia. El Congreso fragmentado ha estado siempre, y digamos que para cortar el periodo del siempre, los últimos 3, 4, 5 gobiernos ha tenido un Congreso en el cual hay más o menos 12 partidos políticos. Entonces esto no es una novedad. Eh, Va a ser importante pensar en cómo se reparte el poder político dentro de este Congreso en el cual hay una izquierda que tiene poder, ¿no? O sea, como lo decía en la respuesta anterior, el país está dividido en dos y eso es importante para la gobernabilidad del presidente que llega electo, en donde sin lugar a dudas va a lograr poder tener una coalición posiblemente mayoritaria, pero
también va a haber una coalición de oposición que va a ser importante y va a ser significativa y probablemente va a ser importante para poner eh, pesos y controles a ese presidente que, pues, que no va a tener todo el poder. Entonces, eso es importante, eso me parece que es muy valioso de la democracia colombiana porque permite que haya ese contrapeso entre los poderes y de alguna u otra manera la fragmentación del sistema de partidos permite eso. O sea, es como una contradicción porque quisiéramos que fueran más institucionalizados los partidos, que hubiera un poco más de fortaleza por parte de estos, pero de otra manera, es decir, al no tener ese sistema súper institucionalizado, tener tantos partidos en un sistema muy fragmentado, también hay posibilidades de hacer contrapeso a a un gobierno que esperamos no acumule muchísimo poder para cumplir con todas sus promesas de campaña, en donde quedó mencionado que muchas de sus políticas las impulsaría a través de decretos presidenciales. Entonces, acá va a ser muy importante el rol del Congreso. La oposición va a tener un poder significativo que sin duda va a ser muy importante para las reformas constitucionales, sobre todo que requieren supermayorías y que sin las supermayorías pues difícilmente van a poder pasar. Entonces el trámite legislativo no va a ser tan fácil. Va a ser muy importante ver cómo queda conformado el gabinete ministerial, porque allí hay ministerios que requieren ministros que tengan un muy buen manejo del Congreso de la República, es decir, que tengan cercanía con el Congreso, que sepan cómo funciona la política, que sean de alguna u otra manera políticos. Entonces es importante ver qué decisiones toma Abelardo de la Espriella con la escogencia de su gabinete, porque en su discurso estuvo todo el tiempo la idea de que no escogería a políticos. Son los de siempre, como bien lo llamó o como quiso llamarlo, y él está en contra de eso porque son la clase tradicional que ha explicado los problemas que ha tenido esta sociedad según él. Entonces, es muy importante pensar en eso. ¿Quiénes son sus ministros? Sobre todo ministro del Interior, ministro de Hacienda, ministro de Agricultura, algunos ministerios que son muy políticos y que requieren mucha habilidad de manejo con el Congreso para poder sacar iniciativas adelante. Entonces, son esas dos cosas las que hay que tener en cuenta. Muchas gracias a Javier Duque, Laura Gamboa, Laura Wilsotero y José Manuel Rivas por compartir sus conocimientos con nosotros. Y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos durante esta primera temporada. Nos vemos en un próximo episodio de ¿Qué está pasando? Mantente al día con los temas más relevantes de América Latina. Síguenos en nuestras redes sociales @iberoame en Instagram y X y forma parte de nuestra comunidad. Visita también nuestra página web iberoame.usal.es y conoce nuestra oferta académica.